Ya. Se acerca una fecha muy especial que el mundo entero celebra. Y estuvimos hablando de la fe, hemos estado hablando de varias cositas, de nuestro carácter y de otras cosas. Y hoy quiero compartirles algo acerca de la Navidad, que es ¿cómo se llama eso? Lo que se acerca, lo más cercano. Hoy en día, ahorita comienzan todos a comprar, hay promociones en los almacenes, etcétera. Pero viene la gran pregunta: bíblicamente, ¿está la Navidad? ¿Dios le agrada el asunto? Él, el soberano, ¿qué dice acerca de lo de la Navidad? Sí. Normalmente dice desde noviembre la música de diciembre, normalmente, y los grandes cartelitos. Entonces nosotros como humanos comenzamos a afanarnos y comenzamos a mirar, a ver, para ahorrar para los zapaticos y para el vestidito y para la pinta de Navidad, etcétera, etcétera. Y eso no es malo, porque si no, entonces nos tocaría salirnos del planeta Tierra. Y además hay buenas promociones, ¿cierto? Otras se encarecen porque como la gente, los pantalones que venden en enero y en febrero a 10,000, los pueden subir fácilmente a 30,000. Entonces no es muy aconsejable comprar en la Navidad. Es mejor comprar antes, deberíamos festejarla por ahí en las cosas más baratas están por ahí en junio, ¿cierto? Por ahí en agosto y junio está más baratito todo. Abril. Ahí podríamos celebrar nosotros nuestra famosa Navidad. Plata, allí, Rocío, allí. O si puede allá, bueno. Hablando de globalización, advertiremos que en casi todo el mundo se siguen costumbres de otros países, mayormente de los europeos. Y es muy triste ver como mucha gente adquiere hábitos, esto es la charla ya, y tradiciones sin saber el significado de esas tradiciones. Vuelvo y repito. Hablando de globalización, porque estamos en ese asunto de la globalización, advertiremos que casi todo el mundo sigue costumbres de países mayormente europeos, y es muy triste ver que mucha gente corre con esos hábitos y tradiciones sin saber qué es lo que están haciendo y cuál es su significado y cuál es el asunto. Normalmente en Europa es donde se ven la gente con perritos. ¿Ya han visto? Sacan sus perritos todos. A nosotros en Colombia, yo pienso, es algo mi manera de ver, que a nosotros nos queda muy mal muchas veces el asunto de los perritos, porque aquí hay mucha pobreza. Ellos de allá sí pueden darse en el lujo de tener un perro, pero muchos de los bogotanos no, y de Colombia, y países suramericanos como Ecuador, Venezuela, en Perú, y eso no significa que comprar un perro sea pecado, que ahora no le vamos a tener bronca a los perritos. Digo en el sentido de que a nosotros nos queda mal muchas cosas de los países europeos. Pocas son las personas que realmente se han interiorizado a investigar el verdadero brote de costumbres, como la Navidad, como Halloween, como etcétera. Pocas personas. ¿Y por qué? Sobre todo el famoso arbolito de Navidad, adornado con esferas de colores al lado del nacimiento de Jesús. Debemos juntar con nuestra mención la presencia de muchos personajes como ¿quién? Que ni siquiera son bíblicos, como Santa Claus, el anciano obeso y con barbita, etcétera, etcétera, que es idolatría. Es momento de conocer qué significa la Navidad. Este término proviene de la palabra natividad, que viene del latín nativitatem,
Podemos repetir. Nativitatis significa. ¿Qué significa nacimiento? Significa Navidad. Y fue instalada, obviamente, esa natividad por la Iglesia Católica Romana y la hizo propia para el nacimiento de Cristo. Esta fiesta en lengua inglesa se llama Christmas, que quiere decir misa de Cristo, y se celebra en la misma fecha. Quiero decir, hacer ¿cómo se llama eso? Un paréntesis para decir que nosotros sí deberíamos celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo todos los días, porque todos los días el Señor viene a nacer dentro de una persona. No solamente eso, sino que debemos estar alegres porque hace 2000 años la misma presencia de Dios entró a este mundo para hacerse hombre y como hombre morir por nosotros. Entonces es bueno que celebremos la Navidad en ese sentido, porque si no entonces sería todo lúgubre. Vuelvo y repito, pero no son más sino tradiciones de la Iglesia Católica Romana. Ella es la que ha hecho todo eso. Sigamos con el asunto. Eso es a manera de introducción. Como conocedores de la palabra que somos, podemos decir con autoridad suficiente que esta práctica no era realizada ni siquiera por los apóstoles, como Juan, como Pedro, como Mateo y todos los demás. No. Y ni siquiera Cristo fue comisionado a hacer lo mismo, el mismo maestro. Aquí él no vino a hacer. Entonces, si eso no está aquí, es mentira, ¿cierto? Porque la palabra es verdad. Esta palabra es verdad. No la palabra de Pepito, Juanchito, es la palabra de Dios la que es verdad. Fue Constantino, eso dice la historia, quien se dedicó a provocar mistura, o sea, mezcla, con la aceptación de la doctrina de Jesús, porque empezó a cristianizar muchas festividades paganas. Fue Constantino, ustedes conocen la historia, como 300 siglos después, 300 años después de que Cristo murió, Constantino vio que el asunto se le estaba escapando de las manos. Era un rey muy poderoso y resulta que perseguía al cristianismo y el cristianismo surgía y surgía más. Entonces él ya se cansó de eso y dijo, no, si yo no puedo con el enemigo, me uno al enemigo. Entonces, el Estado dijo que toda persona debería ser cristiana. Y ahí, al hacer eso así, se provocó liviandad y cantidades de cosas hacia abajo. Entre esas, la legalización de las fiestas que hacían ellos. Comenzó automáticamente a hacerlas en la iglesia cristiana. Algunas enciclopedias, averiguando con Ana María, en la Encarta y en otras enciclopedias, estuvimos mirando hace un año el asunto, algunas enciclopedias hablan del asunto de la Navidad. Sí. Algunas enciclopedias nos dieron como resultado que el nombre original de esta fiesta no era precisamente Navidad. Ojo con lo que les estoy hablando. Enciclopedias no cristianas saben más que nosotros los cristianos, o sea, el mundo de afuera, sino que esta fiesta se llamaba Saturnalias, esa fiesta, que los primeros romanos y paganos realizaban en diciembre, de los días 17 al 23, y el 25 el nacimiento del sol. Comiencen a meterse aquí el asunto en su cabecita, porque voy a repetirles. Las enciclopedias como Encarta y otras enciclopedias que vienen ahí mismo dicen eso. Dieron como resultado que el nombre original de esta fiesta no era precisamente Navidad, sino que esta fiesta se llamaba Saturnalias, que los primeros romanos paganos realizaban en diciembre, de los días 17 al 23, y el 25 de diciembre se celebraba el Día del Sol. Eso tiene que quedar claro. En Occidente, además en Occidente, en los Estados Unidos, además de los cultos a las deidades existentes, se había hecho muy popular entre los ejércitos el culto al dios Sol Mitra. Tal es así que comenzó a celebrarse su nacimiento durante las Saturnalias,
del 17 al 23, y era como costumbre las fiestas en honor a Saturno, pero el día 24 y 25 era dedicado a Mitra. El 24 Mitra moría y comenzaba el atardecer su tránsito inferior del sol. Como ya vimos, esto era asociado con la antigua temprana, con las ereofanías lunares. Luego el 25 el sol renacía victorioso como el sol invencible. Natalis solios impi significa en latín. Esto es sacado de las enciclopedias, fíjense, esto que estoy diciendo, no es bíblico, sino la historia dice eso. Revisemos lo que mencionan algunas enciclopedias al respecto. Según la enciclopedia Guillet, la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la Iglesia antes del siglo V. Vuelvo y repito, según la enciclopedia Guillet, la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la Iglesia antes del siglo V. El primer lugar donde se menciona una fecha de nacimiento de Jesucristo es en Egipto. San Clemente de Alejandría se asombró de que algunos teólogos hablaban no solamente del año, sino también del que decía que había ocurrido el nacimiento de Jesús. Se suponía que el 20 de mayo era que había nacido el Señor Jesucristo, se suponía. Más tarde, con cuentas y todo que había, se creyó que Cristo había venido al mundo el 19 o 20 de abril. Otros dicen que el 6 de enero. ¿Sí se fija esa confusión que hay? Esas son las enciclopedias que hablan acerca del asunto. La primera mención cierta del 25 de diciembre aparece en el calendario Filocalus, en el año 254. Eso dice la enciclopedia Guillet. La enciclopedia Barça dice lo siguiente: esta celebración se generalizó desde el siglo VI, como se conoce la fecha precisa del nacimiento de Jesús. La Iglesia Católica adoptó finalmente el 25 de diciembre y cristianizó festividades paganas que en diversos pueblos se celebran, como la fiesta del sol y los carnavales de Saturno. Eso dice la enciclopedia, el mundo dice eso. Ojo. Pues por eso quise decirlo, porque si lo dice un pastor y todo, pues quizás no es muy creíble el asunto, pero las enciclopedias dicen eso. La enciclopedia Barça dice: esta celebración se generalizó desde el siglo VI, como se conoce la fecha precisa del nacimiento de Jesús. La Iglesia Católica adoptó finalmente el 25 de diciembre y cristianizó festividades paganas que en diversos pueblos se celebraban, como la fiesta del sol y los carnavales a Saturno. Esto viene de la filosofía, no sé, la griega, la cultura griega, la mitología griega viene el asunto. En la enciclopedia de religión católica romana, esa es la enciclopedia Barça, se menciona que no hay fundamentalmente una razón que favorezca la fecha en cuestión, ya que está establecido, esta fecha fue establecida por Papa Julio I en el siglo VI, para quitar la enorme discrepancia que había en cuanto al tiempo del nacimiento de Jesús, que siempre ha existido. ¿Cuándo será que nació? ¿Será que nació tal día? Porque nosotros como humanos, la tendencia nuestra es a conceptualizar el asunto para poderle dar forma aún al cumpleaños, si se pudiera decir, del Señor Jesucristo. No es que como no se lo vamos a celebrar, hay que celebrárselo. Entonces, ¿cuándo será? Y conceptualizamos en nuestra mente, y lo que hacemos es dar fechas o equivocarnos en cuanto a eso. Entonces, en ese tiempo había, ¿cuándo nacería? ¿Sería que sería mañana? Porque unos creían que había nacido en mayo, y otros en abril, y otros en enero, etc. Y yo creo que Dios escondió de adrede la fecha para nosotros, para que no hubiese precisamente lo que está bien. Tanta discrepancia. Entonces lo que hizo Julio I fue decir: no, ¿sabe qué? El 25 decreto, y ahí se quedó. Pero resulta que eso no es así. Además de eso, mezcló 3, 4 fiestas paganas y las juntó con el 25.
nosotros como cristianos sin querer caemos en ese asunto. Caíamos, dice en la cartilla, porque hoy ya no va a ser así, hoy va a ser diferente el asunto de la Navidad. Las mujeres dicen, ay, pero ¿qué tanto un arbolito? Dicen las mujeres, ¿qué tanto el arbolito? Aunque sea el arbolito, dijo Josefita esta mañana, y aunque sea una rodita. Bueno, sigamos. En la historia eclesiástica, estoy hablando de las enciclopedias que no son trivias, de Moisés, algo así como Mons, como algo como egipcio, se dice que se escogió como fecha de nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, porque esta fecha romana pagana ya celebraba la antigua fiesta del solsticio de invierno, Natalis Solios Invicti, Urox, Oris, Júpiter, Hércules y Tamuz, hijo de Nimrod. Vamos a ver más acerca de ese tipo, que había nacido en la misma época invernal conocida hoy como la Navidad. De ahí surgió la idea de unir el nacimiento de todos estos dioses con el nacimiento de Jesús, lo que venía aclarando. Esta fiesta, junto con otras, era la más viles e inmorales degeneradas, que tanto despreció a Roma, que tanto desprestigió a Roma. Los demás días que forman la fiesta de Navidad fueron puestos para suplantar las Saturnalias y otras fiestas paganas. Decimos, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz, hijo de Nimrod, nacieron un 25 de diciembre. Bíblicamente, eso sí lo vamos a ver ahora más tarde, ¿cierto? Entonces, lo que el Imperio Romano hizo fue juntar todas estas fiestas en una vez. O sea, adoramos a todo el mundo, inclusive a Jesucristo. Ellos no, como no conocen al Señor Jesucristo, les importa un pepino. Esos son. En la enciclopedia hispanoamericana, vuelvo y repito, son enciclopedias las que dicen, en el artículo de carnavales, deberíamos leerlo, dice así, carnavales, como Río de Janeiro, como carnaval de Barranquilla, como carnaval de... Eso, como esos carnavales. Entonces cuando dice, ¿qué significa carnaval? Entonces uno hable por la fe en carnavales. Y carnavales dice así. La fiesta del carnaval es muy anterior al cristianismo, dice la de los carnavales. Es indudablemente pagano, dicen los no cristianos. Ojo, es lo que yo quiero que miremos. Dice, los pueblos cristianos se apoderaron de muchos ritos y costumbres y fiestas paganas. Los pueblos hicieron eso. En Grecia y en Roma se celebraban los bacanales y fiestas en honor a Baco, las Saturnalias en honor a Saturno y las Lupercales que se celebran en el mes de enero en honor al dios Pan. ¿Sí se fija? ¿Qué hacen en esas fiestas, en esos carnavales? Orgías a la lata, homosexualismos a granel, lesbianismo, lo que se imaginen. Se dice que a los 9 meses se ve el resultado del carnaval, si fue bueno o malo. Es tan terrible el asunto de esos carnavales que es obligación del Estado dar los condoncitos. Es obligación. Es el Estado el que entra, tiene que obligadamente traerse su paquete. ¿Por qué? Porque es bravo el asunto de las fiestas. Lo mismo en Barranquilla. En Barranquilla unas, perdónenme la palabra, pendejas muchachitas de 14 años, flaquitas, desgalanadas, que todavía no saben lavar los cucos, no saben planchar, no saben lavar la loza porque la dejan limpia, lavan el plato por encima y por debajo lo dejan cochino, y esas muchachitas a los 9 meses ya en la clínica. Imagínense, por esos bacanales que se dan en esas festividades. Sí me están entendiendo el asunto, ¿cierto? ¿A dónde quiero llegar? Voy a llegar lejos. ¿Y los papás de vos que los dejan? Y los papás no vistos que las dejan ir. Los papás son igualitos, por eso no es que las dejan ir. Leemos lo que nos dice Colosenses 2:8.
Leamos. Y eso que ahí habla, están hablando los de afuera. Eso los de afuera, eso no están hablando los de adentro. Están hablando los de adentro. Sí, vuelvo y digo. Leamos lo que dice Colosenses 2.8. ¿Qué dice Colosenses 2.8? Nos deberíamos sabernoslo, porque si no lo sabemos deberíamos arrepentirnos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vueltas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y también lo dijo el Señor Jesús: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ojo, hipócritas. ¿Qué dijo el Señor? Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Se ve? Debemos estar conscientes de que Jesús no nos mandó a que se recordara su nacimiento, no, sino más bien que hagamos la voluntad de su Padre que lo envió, y todo aquello que Él personalmente nos enseña a través de su palabra. Ya le doy. ¿Qué quiere? Iba a decir Alexandra. Es otra versión, dice: cuídense de que nadie los engañe con teorías filosóficas o con cualquier otro discurso hueco que no son más que doctrinas humanas y que no se inspiran en Cristo, sino en luces de este mundo. Pues en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. Él es la cabeza de todos los poderes y autoridades sobrenaturales, y en Él ustedes están formados. Hablamos acerca de la Navidad ya. Volvemos y repetimos. Deberíamos aprendernos incluso esos versículos. Yo me los sé hace muchos años, porque mucho testigo de Jehová, mucho adventista, mucho, etcétera, etcétera, han venido a este taller, y he tenido que estudiar la palabra para hacerles frente a sus filosofías huecas. No hay que tomar tinto. ¿A dónde dice que no hay que tomar tinto? ¿No tomarás tinto, dice aquí? No, esto es mentira. Eso, que no tengo que hacer muchas cosas. Es verdad. ¿A dónde? Muéstreme. ¿A dónde dice la Escritura? Sí, claro, es que ahí es evidente, y además lo comprueba aquí también, y además, y así que no, mentiras, vienen y le meten los dedos a la boca a uno, y uno como un tontico, unga, se va. Y nosotros decimos que no, pero nosotros hacemos muchas de esas cosas. Vuelvo y repito, Colosenses 2.8 dice: mirad que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, que son estas fiestas que son dadas a quienes, a los dioses, a Baco, a Saturno y a etcétera, conforme a eso, y no según Cristo. Y también les dijo, Cristo dijo esto que yo les estoy diciendo. Dice así: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Les dijo a los fariseos hipócritas: es que nosotros acostumbramos a lavarnos las manos, y no puede comer, no, hasta que no me las lave. Pero eso no tiene nada que ver, si es que lo que entra al cuerpo no contamina, es lo que sale así, pero mis padres me dejaron esa tradición, y hasta que no me lave las manos no como. Y preferían morirse de hambre. Hipócrita, les dice el Señor, y por eso fue que vimos el domingo pasado o antepasado, no se juntó con ellos. ¿Con quiénes se juntó? Con los que decían pecadores somos. O sea, ¿quiénes? Las prostitutas, los borrachitos, los adúlteros, los fornicarios, los retardados, se juntaban con ellos. Y eso no lo soportaban los hipócritas fariseos. Y Él les dice: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Sí que honramos. Amén, gloria a Dios. Mas su corazón estaba lejos de Él, de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. La Navidad no es de Dios, no es de Dios. N-O. Y si tenemos que grabárnosla, metérnosla, no es de Dios. Eso tiene que quedar claro. Sigamos. Queremos ahora detenernos a identificar la procedencia del bendito árbol de Navidad, que se ha vuelto inefable. Y todo falta menos el árbol.
para aquellas personas que acostumbran a acomodar figuras para escenificar el nacimiento del Señor Jesús. ¿Está claro hasta ahora, cierto? O si me sobrepaso, me dicen, no hay sea que de pronto yo se me esté viendo la mano y después hasta me demanden ante el Señor, por supuesto. Oh, el Ramiro está enseñando que no, la Navidad no. Eso sería terrible. Pero ¿de dónde proviene el bendito árbol de Navidad? ¿Por qué tiene que ser un árbol? ¿Por qué no puede ser una mesa? Es más fácil una mesa donde se ponen todos los regalos, el árbol toca colgarlos y ponen. ¿Por qué no puede ser qué? ¿Qué otra cosa? Algo otra cosa, ¿cierto? ¿Por qué tiene que ser un árbol? Precisamente. Puede ser la chimenea. Ya voy para allá. Estamos en la Navidad pesebre. Ya. Vamos para allá. Pero ¿de dónde proviene el bendito árbol? Porque no decimos, podemos decir maldito árbol porque es de Dios. Y los que lo maldicen son los que hacen el arbolito. Existió un hombre llamado Nimrod. Este nació precisamente el 25 de diciembre. Dice la historia no cristiana. Y se dice que este hombre es el mismo que aparece en el libro de Génesis 18. Comencemos a mirar la Biblia. ¿Es el mismo? Sí. Sí, ya, miremos. Oh, cualquier cosa que me equivoque, ayúdenme. Génesis 18. 18. Chicos, ya, espera a ver cómo dice, no dice que me equivoque. Génesis 10, 8 y 10. ¿Qué dice Génesis 18 y 10? Dice, y Cus engendró a Nimrod, ese nombre grábenselo porque ese Nimrod fue poderoso y fue uno de los hombres más poderosos que existieron en el planeta Tierra. Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. ¿Quién lo dice? Dios dice. Dios dice. Y el 8 y el 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech Acaical en la tierra de Sinar. Esa es la primera mención que se hace de él. Génesis 10, 8 y 10. Dicho hombre se unió con su madre, ojo, que se llamaba Semiramis. Esos nombres grandes. De esta unión nació un hijo que se llamó Tamuz. ¿Sí les escribo o ustedes? Entonces, volvemos a lo mismo. Dicho hombre se unió con su madre, que se llamaba Semiramis. Se escribe así. Semiramis. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? ¿Saben qué? Génesis, yo ya les dije, Génesis 10, 8, 10. ¿Pero dice qué? Ah, ya, espérense, tranquilos. Nosotros buscando. Sí, ustedes me están se casó. No. Él se casó, eso por eso le pedí aquí. Eso lo dice la historia, las enciclopedias hablan sobre eso. Pero le estoy hablando, ya vamos para allá lo del Tamuz eso. Se dice que él se casó con su mamá, que se llamaba Semiramis. De esta unión nació un hijo que se llamaba Tamuz. Se escribe así. El hijo era así. No, se escribe así. Tamuz. Así se escribe. Ezequiel 8:14. Ezequiel 8:14. Ezequiel 8:14. O sea, Tamuz sí era hijo de Ezequiel 8:14. A ver qué. No, Ezequiel 8:14. Bueno, ojo lo que les voy a decir, no. 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta. Eso fue cuando el Señor Jesucristo le mostró a Ezequiel las abominaciones que se hacían en la ciudad de Jerusalén. Eso fue, le mostró las abominaciones que se hacían en el templo.
Entonces lo llevó por el aire y le mostró, y le dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. He aquí que mujeres que estaban allí endechando a Tamuz. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuelve aún atrás y verás abominaciones a mayores. Tamuz era un hombre que se acostumbraba a adorarlo, la gente, las mujeres. Pero ¿cuáles mujeres estamos hablando? ¿Cuáles? Las mujeres que estaban a la entrada del templo, o sea, eran cristianitas, si se pudiera decir, conocían de Dios. Porque él más adelante les dije, no, eso no es nada, porque Ezequiel dijo, no, esas mujeres no, y él dijo, eso no es nada. Sigamos más adelante, y más adelante habían gente adentro quemando incienso a Baal y a otras cosas. ¡Ay, a Baal en el templo del Señor! Y Ezequiel dijo, no, eso no es nada. Sigamos más adelante, y comenzó a mostrarle barbaridades que la iglesia, en un sentido, o el pueblo de Dios, hacían. Creyendo, dice ahí, que el Señor allá como que hicieron las paredes gruesas, y el Señor allá, por más que se esforzaba, no podía ver qué es lo que hacían adentro. Es evidente que Dios está en todas partes. Cuando Nimrod murió, dice la historia, su madre esposa, quien lo sepultó, ella lo sepultó, pero al paso del tiempo, pues después de haberlo sepultado, creció un árbol donde se había sepultado Nimrod. Semaris, o Semiramis, comenzó a enseñar que su hijo esposo había encarnado en ese árbol, y cada día de su natalicio se visitaba la tumba y llevaba un número sin número de dones, colgándolos en ese árbol. Esa doctrina se propagó por todos los pueblos, siendo una de las doctrinas principales Babel y la tierra de Sinar, que es lo que habla allí. Estamos hablando de enciclopedias y de la historia acerca del árbol, del natalicio de Nimrod. Lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de este hombre que fue un malvado y pecador. Génesis 10, 8 y 10. La decoración del árbol se puede rastrear en los romanos, que se ponían máscaras debajo en las ramas de los árboles y creían que las máscaras los protegían. También colgaban adornos, incluyendo esferas en los árboles, esas esferitas. Esas yo no sé cómo vamos a hacer. En los árboles para celebrar el Saturnal, el festival del dios de la cosecha. Las campanas, las frutas y las otras decoraciones que se emplean en la actualidad han evolucionado a lo largo de los siglos, demostrando con esto que esta fiesta está fundada en la tradición de los hombres y no de lo divino. Y hay más leyendas acerca de esto, dicen las tradiciones. ¿Cómo va hasta ahora el asunto? No, porque si es la cosita significante, imagínense las cosas mayores. Eso. Si el cosito ese colgantecito que dice mi muchacho es desde aquí, que tiene lucecita, eso es malo, porque ¿qué será el bendito árbol donde se le cuelgan todas estas cosas? No es más malo. Pero pues igual entonces todos los árboles son malos. No, nadie está hablando de los árboles allá. Es el que van a llevarle a Es el que se lleva a la casa y se le adorna con sus Igual con los cositas. que están afuera y los adornan, esos también son malos. No, Claro. pues sí. adentro no. Si lo adoran, Vuelvo y pues, repito, si le colocan a uno. las cosas no son malas. La cerveza no es mala y el aguardiente no es malo. Es algo natural de Dios, en un sentido. Pero si yo se me lo tomo, es malo, el corrompido soy yo. No las cosas, dice la escritura eso, dice, en sí nada es malo. Nada. Hasta que yo, montar en cicla no es malo. Pero si yo monto en cicla todos los días y no eso no me provee para la casa y no trabajo, pues eso es malísimo. Y así otras cosas. Entonces, eso es lo que les estoy diciendo. En sí el árbol no es malo. Es mi corazón puesto al árbol. Vuelvo y repito, ¿y por qué no otra cosa? Bueno, Porque tiene que ser algo. Y en otra fecha y todo. Justo esto lo dicen los incrédulos, no estoy hablando de que lo están diciendo los cristianos. ¿Qué va a decir Orlando? En cuanto a eso que el poner un árbol
viendo cuál es la raíz de este árbol, que es Nimrod, Sí. porque era abominación ante los ojos de Dios. Por causa de él se dividió todo el mundo, porque él quería hacer una ciudad fuerte donde él fuera el rey y el poderoso y pudiera un palacio donde, en un sentido, aunque se le rinde culto más a otro, De lo más profundo que hizo es el bacanal tan terrible que se hacía a través de otros. Sí. Seguimos. satánicas que tiene eso es el pecado. Listo, seguimos. En las primeras fiestas de Navidad, los romanos usaban árboles de pino por doquier para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol en forma de fuego. Esto se basaba en una leyenda babilónica. Durante una noche, un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. Eso se desarrollaba. Vuelvo y repito. En las primeras fiestas de Navidad, los romanos usaban árboles de pino por doquier para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol en forma de fuego. Esto se basaba en una vieja leyenda babilónica. Durante una noche, decía la leyenda, un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. Esto significaba que el dios Sol, Nimrod, tronco seco, reencarnó en Tamuz, árbol verde, cuando su madre Semaris lo dio a luz en esa noche. Los romanos colgaban del árbol cerezas rojas que después fueron esferas como símbolos del dios Sol. Y estas costumbres se agregaron las gérmenes y celdas que aportaron las fiestas sus abetos y luminarias que tradicionalmente habían servido para ahuyentar los espíritus malignos en las llamadas noches rigurosas 25 de diciembre al 6 de enero. De los países sajones se adoptó costumbres de colgar, esto lo dice la historia, toda suerte de regalos y golosinas, y era costumbre que provenía de Alemania, donde el misionero inglés Bonifacio sustituyó en el siglo VIII los sacrificios que se hacían en las encinas sagradas de Odín por un tipo adornado en homenaje al niño Jesús. Se hace necesario el determinar también desde cuándo se realizaban los pesebres y las escenificaciones del nacimiento de Jesús. Se me pasa una parte, y no sé dónde está, donde habla de un árbol. ¿Y Deuteronomio dónde, mamita? Y lo del árbol está claro, y eso lo leímos la vez pasada, y ustedes, y se me pasa, no sé dónde esté. Deuteronomio, o no lo anoté en la cita o algo pasó, o de pronto más o menos. Pero habla de que ya, dice, ojo que yo acostumbran las personas a tener el árbol y adorarlo, dice textualmente, y yo les pasa. Me buscan mientras tanto, por favor. Pasemos, eso ya está claro, pero eso habla, es bíblico de lo que les digo, habla de acerca de exactamente de lo que estaba pasando. A ver si es a donde encontré yo, ¿por qué me pasé yo? Bueno, Deuteronomio habla sobre eso. Tronco. Bueno, pasemos a la idea original de montar un nacimiento. ¿Quién montó? Estamos hablando del arbolito. Pasamos del arbolito, ahora otra vez. ¿Qué va a decir? Ahorita me puse a pensar que de un tronco muerto no puede salir un árbol. Entonces yo estaba pensando por allá, eso lleva a que el Satanás puso su semilla para que la gente crea en eso y nosotros nos desviemos del camino y la mirada del Señor. Entonces yo pienso, a ver si yo estoy equivocado. Claro, todo esto es un invento de Satanás, por supuesto utilizando las personas que se dejan involucrar. Bueno, la idea original del pesebre. ¿Que sepas que no lleva fruto? ¿Cuál? ¿Las del árbol que sepas que no lleva fruto? No, habla clarito del árbol, sino que yo no sé por qué no lo escribió aquí. Debo tenerlo nosotros. Está más adelante. ¿Está más adelante? Bueno, entonces dejémoslo aquí quietico, a ver, si de pronto me estoy equivocando. Bueno, en el bosque, dice, la idea original de montar un nacimiento fue de San Francisco de Asís, cuando en 1223 en el bosque de Grecio, junto con hombres y animales, quiso hacer una escena del pesebre. Entonces hizo como una campaña evangelística. ¿Y qué hizo él? ¿Sí?
¿A dónde está? Esto es Deuteronomio 16:21. Ya quiero rectificarles porque ya había, ¿sabe por qué estoy haciendo esto? Porque ya había a Jairo haciendo ojos. Entonces es mejor, sí, porque yo sé por qué. Pero ahí no dice en el 10. ¿La leo? No. ¿Dice qué? 21. 16:21. Dice. Sí, ya, yo sí decía, pero ¿por qué algo se me escapa? De pronto está más allá. Porque no están muy convencidos de lo del bendito árbol. No plantarás ningún árbol, dice el Señor. Ahora sí, ¿cierto? Para acera. Una de las diosas que hemos hablado. Una diosa. Acera. Acera se mira. Acera. Se mira. ¿Sí ve que me hace falta una hoja a mí? No, ahí está más adelante en otra teoría. Bueno, entonces miremos esa. Es bueno. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová, tu Dios, que te habrá hecho. Ni levantarás estatua local, aborrece Jehová tu Dios. No plantarás ningún árbol, porque ya había esa tradición. Y Dios ya prohibió el bendito árbol. Dios dice, para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Increíble. Ahora sí. No planten ningún árbol para honrar a un ídolo. Y lo pongan junto al altar del Señor su Dios. No levanten piedras de culto pagano, pues eso le repugna. Dice más claro todavía ya. No, árbol no. N-O, árbol no. Ya eso tiene que estar claro. Los belenes y nacimientos se popularizaron en España a principios del siglo, ese siglo si no me suena, hacia 1878, y aparecen los primeros árboles de Navidad con los que decaen los pesebres. Estos resurgen durante la época de 1930 y 1940, cuando se revitaliza la tradición ya casi abandonada desde ese tiempo hasta esta parte que se ha ido fortaleciendo más. Toda casa tiene arbolitos. Y lo más triste es que los tienen hasta en las iglesias cristianas. Y miren lo que se está haciendo. Y después dice, ay Señor, ¿por qué no me bendices? Y el Señor dice, tienes ídolos en tu casa, papá. Tienes ídolos en tu casa. Eso no dice el Señor. Aquí dice eso, no lo dije yo. Ojo. Si recurrimos a leer esto, a leer qué es lo que nos manda la Biblia, Deuteronomio 21:22, yo sí decía que algo me estaba pasando, nos encontramos una prohibición severa, porque dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de tu Dios, que tú habrás hecho, ni levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios, por lo que podemos darnos cuenta de que esta práctica es aborrecida por el Señor, los arbolitos. O sea, entonces arbolito, ¿dónde está arbolito? Arbolito, no. Uy, Navidad no, arbolito, no, que nos vamos a volver más amazonados. Tengo una pregunta, o sea que tampoco se puede regalar. Los regalos, claro, ya vamos para allá. ¿Cómo dijo Raulito? ¿Cómo fue que nos dijo el viernes que estuvimos mirando esta parte? ¿Lo de los regalos? ¿Lo de los regalos qué fue lo que dijo usted? Todos los días es el día de la madre, todos los días es el día del padre, ¿cierto? Seguimos. Sí, una camisetica, una florecita, un par de medias. Bueno, ya saben qué más necesitan ellos. Listo, seguimos. Pero escucho mucho murmullo. Alexandra, escucho mucho murmullo, muy distraídos. Y después el próximo año va a ir a la casa de Alexandra y tiene arbolito. Y uno, pero ¿por qué? Si yo le hablé claro. Estaba tan distraída que no entendió el asunto del arbolito. Bueno, acá. Tampoco. Ya vamos a ver. Vamos a ver. En la ventana. Bueno, el propósito actual de la Navidad, del árbol de Navidad, no es otra cosa que adoración. Seguimos. El propósito actual del árbol de Navidad no es otra cosa que adoración y no tiene ninguna relación con el nacimiento de Cristo. Como ya dijimos, esta costumbre vino de la madre de Nimrod,
y llamara Semiramis. Y así pasó a otros muchos países como Egipto, Roma, Babilonia. En estos lugares se llamaba Batal Tamar, de manera que los verdaderos hijos de Dios se les tiene prohibido por el mismo Dios poner este árbol. Jeremías 10:3 dice, a completarla, Jeremías 10:3, me imagino que estarán anotando esto por si alguno le pregunta. Me imagino que usted la estará grabando, ¿no? Jeremías. ¿Sabe por qué? Porque es bueno decirle a los demás, lean este calenito, por favor. Pero no está grabando en la Jeremías 10:3. Porque la costumbre de los pueblos son Jeremías 10:3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Son vanidad. Las costumbres de los pueblos. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos, artífice y con buril. Ojo, y es vanidad. Con plata y oro lo adornan, y con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Está hablando de la vanidad, el leño, el árbol, ojo, está hablando. Con plata y oro lo adornan, y con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer mal ni bien, ni para hacer bien ni tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande es tu nombre. ¿Sí ven lo que hablaban de leño? Esa costumbre siempre la ha habido, de andar con un leñito y cortando y colgándole cositas. Eso dice el Señor. Esas son las costumbres. Eso es lo que hacían los pueblos paganos. Y estamos haciéndolo quizás lo mismo que esto. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril, con plata y oro lo adornan. ¿Y con qué más? Y con cositas luminosas, porque en ese tiempo no habían las cositas luminosas, redonditas. Ay, pero ¿por qué me las regalaron? Ah, terrible. Toca comprar. Con clavos y martillos la firman para que no se muevan, y se colocan en un rincón, etcétera, etcétera. Tienen derechos, están como palmeras, no hablan, ¿sí ve? Porque es un árbol. Son llevados porque no pueden andar, tú vas a quitarlos de ahí. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer mal, ni bien, ni tienen poder. Notoriamente esta práctica a la luz de la palabra de Dios no es nada más que una desobediencia abominable para Dios. Amén, eso es cierto. ¿Alguna pregunta? Pregunte, Arturo. Sí, después usted sigue y ellos hacían con ese leño, no solamente lo adornaban, sino que también lo quemaban con mira de eso. Por eso Isaías 40 dice, ni todos los árboles, porque se decían los árboles del campo o del Líbano, o sea, todo el Amazonas cortado, no me agradan a mí, porque la tendencia era con los árboles hacer cosas, porque nosotros conceptualizamos las cosas de Dios acá. ¿Alguna pregunta? Más adelante Isaías 40. Que cortan el árbol y después van y se arrodillan delante de un palo. Isaías 40. Uno echan leña y con otro hacen una imagen y se arrodillan. Y eso, y dicen que, ese es el Salmo 115. Eso. Pero en Isaías 40 dice, ni todos los árboles del Líbano, del Amazonas, me pueden agradar a mí, porque la tendencia era a quemar árboles, como incienso también hacia Dios. ¿Qué hacemos con los arbolitos? Hay que quemar los arbolitos, porque es malo. Vale, yo lo vendo, y le vendo el veneno a otro. Póngale cuidado que Carolina, hace un año haciendo este mismo estudio, a ver les comento, hace un año haciendo este mismo estudio, Carolina y Ana María fue las que son mis confidentes, las que me ayudan
a descubrir el asunto en Encarta y a mirar y todo, y ellas me ayudan con la tarea. Ellas me hicieron la tarea del retiro, y ellos me sacan apuntes. Ana María fue la que me hizo las carpeticas junto con Ana María, entonces junto con Carolina. Entonces ella sacándome esto, como a esta misma época, un día le dijeron: mamá, árbol esta semana no. Entonces, ¿por qué? Porque es satánico. Ya nos dimos cuenta, ya con mi papá notamos, hicimos, y ya árbol no se hizo eso. Las primeras que entendieron el asunto de los árboles fueron ellas, y pues a mí me agradó muchísimo, porque pues yo iba a enseñar eso, pero en nuestra casa fue lo primero que se hizo. ¿Qué se hizo con el árbol? Lo botamos. Botaron algunas de las arbolita. Ay, qué pecadito. Pero ese árbol artificial se quema. Sí, se quema. Se sacan a la calle y dicen: gracias, Señor, por haber recibido revelación por el arbolito, y pin, le meten candela y lo más triste es cuando el árbol es bien grande. ¿Yo? Quema la casa. Todos los afuera. Seguimos. ¿Está claro el asunto? ¿Sí o no? Pero iba en el paso de Francisco y así para lo del pesebre. Ahí iba y se devolvió para... Porque no le puse mucho a los pesebres. No, porque se devolvió porque la niña le dijo que decía lo del árbol, pero iba a explicar lo del pesebre. Sí, expliqué así los belenes en los pesebres. Entonces, si volvámonos un poquitico. Gracias, Raulito. La idea original de montar un nacimiento fue de San Francisco de Asís, cuando en 1223, en el bosque de Crescio, junto a hombres y animales, él juntó hombres y animales para edificar la Navidad de Jesús en vivo, o sea, para hacer una campaña y con personas vivas a personificar el asunto para que la gente se diera cuenta de lo que, entendiera lo que es el Evangelio. Entonces sacó a María, a José, al niño, todo, pero eso, como era el San Francisco de Asís, tenía raíces católicas, venía automáticamente la iglesia o los romanos cogieron eso. Los belenes o nacimientos, porque se hizo como una sectica, de ay, tan rico, y se hizo una secta, se popularizó eso de eso en España, y eso fue a principios del siglo ¿cómo se escribe? Eso soy malo para él. Ustedes me dicen a principios de... Eso fue sacado aquí, a principios del siglo XVIII, hacia 1878. No, hacia 1978 aparecen los primeros árboles de la Navidad que opacaron el asunto del pesebre, con lo que caen los pesebres. Eso comenzó en España. Y estos resurgen durante la época, o sea, los mismos pesebres, en 1930 y en 1940, cuando se revitaliza la tradición de los pesebres ya casi abandonada. Y desde ese tiempo hasta esta parte se ha ido fortaleciendo más el asunto de los pesebres. Tanto que hay en Medellín personas que se dedican a coleccionar de pesebres, y hay concursos también. Porque es comercio. Lo que dirige y hay unos chiquiticos en miniatura y unos grandes en este. Gracias, Raulito, porque me acordó de esto, porque se me olvida. Que lo del árbol es tan importante que me pareció eso. Entonces seguimos. Pesebre. N-O igual a no. Vamos para allá. Ahora, ese anciano gordito que supuestamente obsequia regalos en estas fechas, ¿qué? San Nicolás, Santa Claus. Para una aclaración, ¿no? Sí. Mi mamá, de pronto, ya nosotros desde pequeños, pues como se dice por tradición, a todos nosotros nos han hecho pesebre, arbolito, luces, y nos han dado regalos, sí, que llega el niño Dios y todo eso, ¿cierto? Yo ya sé que es la Navidad y todo eso, porque fue esta charla que la dio el año pasado, y para mis hijos no hubo árbol, no hubo pesebre, ni muñequitos, pero pues se les compró algo de ropa, ¿sí? Sí. Eso sí. Es que hay una aclaración para... no, sí. No para mí, porque ya tengo
claro el asunto. Sino pues para otras personas. Ahora vamos. Para nosotros hermanos, no, esperen, porque un minuto más. Entonces dicen, ay, pero pobrecitos, dicen las mamás, ¿sí? Sí. O dicen otras hermanas de otro lado. Sí. No las de aquí. Ay, este pobrecitos los niños tan pequeñitos que hagan el pesebre, que le hagan el arbolito. Para los niños, que es para la Navidad de los niños. Y eso nos lo tienen metido en la cabeza. Sí. ¿Sí? Pero a los niños, ay, sí, pobrecito. Entonces, la aclaración es para eso, ¿sí? Sí, porque del reino de Dios, el reino de Dios es de los niños, claro. Pero el pesebre y estas otras cosas, no, para las hermanas de afuera, sí, es muy diferente. Claro, sí. No, ¿por qué yo hago esta aclaración? Porque esto se pone en eso, todas las mujeres, nuestras esposas, todas, ay, pero es que todos los niños del vecino compraron y nosotras no, y los niños sin zapatos. Sí, no es esa tristeza que produce Dios, donde yo tengo que comprarle los zapatos a los niños, no porque sea Navidad, sino porque se le gastaron. Entonces, si en enero se le gastan, no va a esperar hasta Navidad porque 8 meses, no, y colgárselos y hacerlo. El problema que yo he visto también en la mayoría de comunidades es que me pasó ahorita días anteriores, no le pude explicar al tipo porque no me dio la oportunidad, yo tampoco, aunque yo nunca había escuchado esta charla, ya el Señor había puesto en mi corazón que eso no estaba bien, y nosotros hace tiempo ya que el árbol se botó, ¿cierto, Darío? Se acabó, eso se desapareció porque Dios puso en mi corazón. ¿Cómo? No sé. Pero yo sabía que eso no estaba bien. No estaba bien. Había algo dentro de mí, pero lo que más me duele en este momento en las iglesias locales es que una persona que yo estoy colaborándole supuestamente está en el reino de Dios, se me acercó y me dijo, Jorge, ¿usted qué piensa del arbolito de la Navidad y la Navidad? Pues si a usted le gusta, eso a mí no me molesta. Eso era lo que yo quería oír. Y no me dejó hablar nada más. Y a mí me dio risa. Pues, me dijo que le dije, no, de nada, tranquilo. Pero ellos descansan sabiendo que pronto no lo hacen también. Me decía, es que yo no estoy de acuerdo con los cristianos aburridos, canzones, religiosos, que supuestamente son santurrones, entre comillas, y no están de acuerdo con la Navidad. Bueno, pasemos a la... No, porque si no, no salgo de 5. No, son 5 minutos, claro. Ya, después pueden hablar todos. Bueno. Ya le cumplió. Diga. Hay algo que gracias a Dios que Dios nos ha dado a nosotros y que nuestros niños preadolescentes ya se saben, y que lo que estamos viendo ahí no agrada a nuestro Dios, y cualquiera de ellos puede decir el versículo porque ya se lo saben, y ellos dicen en este momento que Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, ¿la Navidad le agrada al Señor? No. Entonces no hay que hacerlo. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué de ese anciano gordito que supuestamente obsequia regalos en esas fechas? La figura de San Nicolás es muy popular durante las Navidades y está en todos los supermercados y uno cuando hacen uno siente como que hay una nostalgia chiquita por allá, ¿sí? Y el gordito dice jo, 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 jo. ¿Sí? Ese jo, 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 no sé por qué no dirá jaja o otra cosa, pero ese jo, jo, jo tiene su clave, debe tenerla, no les voy a explicar la clave del jo, 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 pero en la tradición cristiana se suele relacionarse con el obispo Nicolás de Lacia, región que hoy pertenece a Turquía, hombre famoso por generosidad y sus donaciones. En una ocasión ayudó a una familia muy pobre arrojándole durante 3 días una bolsa repleta de monedas por la chimenea. Se dice que Nicolás murió el 6 de diciembre y sus restos fueron transportados al sur de Italia y la iglesia lo canonizó como San Nicolás. El tipo era bien, alguien que ame, pero engañó a los feligreses que les botó las monedas, porque no les sabía de dónde era quien venían las moneditas. Pero una mirada más profunda nos evidencia que este personaje tiene raíces en la mitología nórdica, no en la griega. Odín
era un dios que vivía en una estrella, dice la mitología nórdica, dice. Además tenía una larga barba blanca, Odín, y un extraño sombrero. Los teutones creían que después de la fiesta del sol del 25 de diciembre, Odín cabalgaba con las almas de los difuntos hasta el 6 de enero. O sea que esto, además de ser lo que se está diciendo, tiene que ver con espiritismo y otras cosas. El ventarrón que levantaban tras su paso atraía las semillas, de esta manera fertilizaba la tierra. Aparejado con esto, se afectó a un ritual de poner por la noche heno en las botas y zuecos, bajo la creencia de que los caballos necesitaban alimento, especialmente el caballo gris de Odín, llamado Cherplin, y en lugar de heno, Odín dejaría oro. Esto es la mitología nórdica. Esto, vuelvo y repito, esto no es sacado, sino de enciclopedias y de otras cosas, de historiadores. Este personaje llegó a ser en Rusia el patrón de los niños, las vírgenes, marineros, viajeros y los estudiantes. De este personaje es de donde se originó Santa Claus, o Santa Claus, Papá Noel o Viejo Pascuero. Es una leyenda proporcionada por Holanda a estos, o sea, Holanda proporciona esa leyenda y a la vez lo obtuvieron de Mene de Turquía ante Mira, y el lugar donde comenzó la leyenda y también de los regalos en secreto. Al paso del tiempo fue transferido a Christmas, y de ahí la asociación de Santa Claus a la Navidad. Christmas, ya saben lo que significa. Entonces pasó al... ¿Qué significa Christmas? ¿Qué significa bien? No, misa para Cristo, o misa para Cristo, o misa de Cristo. ¿Y Mary? ¿Sí? ¿Y Mary? ¿Qué dije? Ah, sí. ¿Cómo? No. Pues me pues feliz Navidad. Ah, ya, no les entendía la cuenta. Sí, feliz Navidad. Feliz misa de Cristo. Todo esto es mentira, lo cual las personas envenenan la mente de sus hijos, ya que quieren asociar así que a Cristo se le llevaba juguetes. Sin embargo, leyendo los primeros capítulos de Mateo y de Lucas no encontramos nada acerca de esta tradición. Sin embargo, con todas esas mentiras se está matando la fe de muchos niños inocentes, porque se les ha engañado con la falsedad de que son costumbres de los padres, como duérmete, porque esta noche viene Santa Claus en un trineo lleno de regalos y te va a traer tus regalos y juguetes que tú le pediste. No, de manera que no hagamos tal cosa, pues nosotros lo hacemos para no ser destruidos. Así que podemos dar cuenta de que las tradiciones que el mundo está guardando, que tienen apariencia muy inocente, pero las consecuencias son graves, honestas, no más cosas de estas. Los armenios en el siglo III introdujeron la creencia de los Reyes Magos a la Iglesia católica, y la Iglesia la tomó como fundamento bíblico, Salmos 72, 9 y 11, para afirmar que eran reyes y además que eran tres. Eso es mentira, ni eran reyes ni eran tres. También toman como base bíblica lo escrito en Isaías 60, 3 y 6, para asignarles los animales donde venían montados. Sin embargo, en el Evangelio Mateo 21, 1, 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso dijeron. En este pasaje no nos menciona nada con relación ni a cuántos eran, ni tampoco que eran reyes. O sea que los reyes magos es otra mentira. Otra mentira. Los hombres de estos, que son Gaspar, Melchor y Baltasar, no existen. ¿Quién les diría a los hombres estos, que estos personajes se llamaban así? ¿Quién? Ya que la Biblia no registra nada de eso. ¿Qué va a decir? ¿La Biblia no dice que existían reyes magos? No, dice lo que estoy diciendo. Dice, ¿magos? No, reyes magos no. Unos magos, dice, unos magos vinieron, ¿cierto? La Biblia no registra nada de eso, toca mirar, leerla. Toda una serie de mentiras aceptadas por la Iglesia romana
pero el mundo sigue la tradición de los hombres y deja el mandamiento de Dios. Pero nosotros sí lo seguimos, nosotros sí lo hacemos, junto con otras cosas. Ahora que venimos a alguien que se va a dar cuenta, Nelson, que se hacía allí. En esta fecha también se hacen notorias las multitudes afanadas por la compra de regalos para dárselos a sus familiares y seres amados. Mas esta práctica, que es extrabíblica, fue comenzada por Roma, supuestamente en acuerdo de los dones que dieron a los niños. Pero como podemos ver, nunca existió un intercambio, pues el niño no les dio nada a cambio. La práctica de los regalos en diciembre, intercambios, se dice que es de ahí. No. El niño recibió los regalos, pero como era tan pobre, no devolvió nada. Porque era pobre, ¿cierto? ¿Por qué era pobre? Porque había nacido en un pesebre, ni pañales tenía. El intercambio de regalos surge en el siglo XB y un palito que es. En el siglo XVI, pues cada noche, luego de la ceremonia religiosa, se alababa con cánticos al niño Jesús y se rezaba y se le regalaba dulces. ¿Cuántas costumbres se han introducido en este acontecimiento? Todo esto como dogmas, para que la gente haga lo que tiene que hacer. Y vienen los villancicos y vienen otra cantidad de cosas. Yo creo que dejamos hasta acá. Si quieren esta charla, Sí. si quieren esta charla se las puedo dar. Así es. Si quieren también grabada, está grabada la charla.